la facturación y la atención al público, y qué es lo que hay que tener en cuenta para manejarse de forma efectiva dentro de ese ejercicio profesional cotidiano, ¿no? Bueno, entonces, bien, yo acá agrandé el monitor, así que ahí los veo todos, o casi todos, ¿cierto? Eh, Muy bien. Y voy a comenzar con esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dividir esto en tres partes. Vamos a ver gestión, stock y proveedores primero, el proceso de facturación y después la atención al público, ¿no es cierto? En esos tres pilares. El primero, ¿no es cierto?, hace a la parte de stock, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que el stock eran ni más ni menos que las cantidades. Después nosotros vimos la parte de proveedores, ¿no es cierto? O hicimos mención a los proveedores y también habíamos hecho mención a la gestión, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a comenzar por la gestión, vamos a seguir por stock y vamos a terminar con los proveedores. La gestión, nosotros para definir gestión, eh, la gestión es todas las actividades que van a llevar adelante de forma cotidiana que hacen al ejercicio profesional, ¿sí? La gestión nuclea absolutamente todo lo que ustedes van a hacer el día de mañana a nivel profesional, día a día, de forma cotidiana. Y acá tenemos que lograr que esa actividad profesional que ustedes vayan a hacer, vayan a desarrollar, sea práctica y concreta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto con práctica y concreta? ¿No es cierto? Bueno, eh, esto de práctico y concreto va un poco en contra de absolutamente todos el resto de- de los conceptos que tenemos sobre una actividad profesional. ¿Por qué? La gran mayoría de las personas hace referencia a un término que es proactivo, activo y demás, ¿sí?, que sería traducido como vivir con el trasero a cuatro manos, ¿sí?, o con un cohete en el culo, básicamente haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y en este caso, no vamos a decir que van a dejar de ser proactivos, activos y demás, pero sí tenemos que marcar algo que es muy importante, que es que ustedes no pueden hacer cuatro o cinco cosas al mismo tiempo aumentando el margen de error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden cometer errores. A ver, no quiere decir que no los van a cometer, pero una cosa es cometer un error dentro de la facturación, que es algo que se puede solucionar, y otra cosa es equivocarse de medicamento, mierda. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente a eso hacemos referencia, a la posibilidad de hacer lo que tengo que hacer a nivel profesional de forma cotidiana, ¿no?, de forma práctica y concreta y de forma segura. Entonces, lo que se recomienda por lo general es que hagan una cosa a la vez en vez de hacer como cuatro o cinco, pero que esa cosa que la hagan perfecto, ¿no es cierto? Después la costumbre hace que nosotros nos llevemos mejor con una actividad o con otra, vayamos adquiriendo velocidad y demás, ¿sí? Y no haya problema en ese sentido y no tengamos ningún problema en hacerlo cada vez más rápido o que algo nos salga un poco más práctico o más rápido que otras actividades. Eso también pasa. Así que la idea es tratar de hacer una cosa a la vez, ¿no es cierto?, minimizando los errores de forma práctica y concreta, ¿no es cierto?, para no cometerlos. Eso es lo que tienen que lograr ustedes de la propia gestión o actividad profesional de forma cotidiana. Otro de los elementos que vamos a tener que tener en cuenta de forma continua, ¿sí?, es la cordialidad, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, lo cortés no quita lo valiente, ¿no es cierto? La cordialidad suele ser una buena forma de tratar a los clientes siempre y cuando el cliente sea cortés. Ojo, usted no está para pelearse con nadie.
¿Sí? No. Básicamente, también hay un dicho que dice, 2 personas no se pelean si uno no quiere, ¿no es cierto? Entonces, su función no es la de discutir ni pelearse, sino que básicamente es la de atender a un cliente. Si el cliente quiere despotricar, que despotrique tranquilo, ¿no es cierto? Es su problema, no el de ustedes. Ustedes hacen lo que por lo general se les solicita, ¿no es cierto? Ya sea un medicamento, una información y demás, y su trabajo termina cuando la hayan brindado o hayan atendido eso que se les está solicitando. Con total cortesía, ¿sí? También es cierto que se puede ser cortés, aún así, cuando se está mandando a la mierda a alguien, ¿sí? Sépanlo desde ya. Sí, sí. Mira, no, me importa muy poco, ¿no es cierto? Y esa cosa de que dicen, no, el cliente siempre tiene la razón. No, a veces no tiene la razón. ¿Sí? A veces no tienen la razón y a veces hay que ser muy cortés y mandarlo bien despacito a cagar, ¿no es cierto? Así que invítenlos a subirse arriba de una tortuga, no sé, cómprese una tortuga, señor, ¿no? Entonces, ¿para qué? Así se sube arriba y se va bien despacito a la mierda, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Entre otras cosas, hay un sinnúmero de formas para mandar de forma cordial a la mierda a alguien. ¿Sí? Ustedes traten de no mandar a la mierda a nadie y ser lo más corteses posible, lo mejor que se pueda. Pero sepan que cuando la cordialidad se termina, ¿sí? Ahí es donde viene este tipo de invitación a ir a otro lugar o no sé, ¿eh? En ese sentido. Después también van a tener que tener muy en consideración, un carácter informativo, ¿no? De lo que ustedes van a brindar, ¿no es cierto? Ese carácter informativo de lo que ustedes van a brindar hace ni más ni menos que a la atención que le puedan llegar a prestar eh, a ustedes los clientes. Habrán notado que cada vez que pasan frente a un televisor y está el noticiero puesto, levantan las orejas para ver a ver qué están diciendo o prestan atención a lo que está publicado o a ver qué mierda está pasando, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque cada vez que nos dan a nosotros información en este carácter informativo, valga la redundancia, prestamos mayor atención. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la información puede ser importante, ¿sí? Entonces, ustedes brinden eso que se les solicita a ustedes en carácter informativo. Si es información, lo brindan como tal, ¿no es cierto? Y si es algo referente a un producto y demás, también lo hacen en un modo informativo, ¿no? Para informar. Bien, básicamente esto va a hacer de que todo el mundo les preste mayor atención a lo que están diciendo. Y por último, en este sentido, dentro de la gestión, una buena predisposición. Acá les aclaro algo. Si ustedes se despiertan a la mañana y no tienen buena predisposición, quédense en la cama, mierda. ¿Sí? Claro. La buena predisposición no es con el resto. La buena predisposición es con ustedes mismos. ¿Sí? Si ustedes no tienen buena predisposición con lo que tienen que hacer durante el día, no hagan una bosta. Porque seguramente en algún punto van a fastidiar todo. Entonces, esto de la buena predisposición y la cordialidad van de la mano, ¿sí? Uno se entrena para ser cordial, cortés y tener buena predisposición. Y eso ayuda a la actividad que ustedes van a hacer de forma cotidiana. Si ustedes hacen de la cordialidad y la buena predisposición el ABC de todos sus días, todo va a ser de forma diferente. Todo se va a plantear de forma diferente y van a sentir que básicamente no les cuesta nada hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? A tal punto que cuando se quieran acordar, sus días van a ser más livianos, van a decir no me cuesta nada,
¿no es cierto? Lo que pasa es que por lo general no lo hacemos de esa forma y es muy importante que se haga de esa manera. Entonces, dentro de esta parte, los tres elementos que vamos a remarcar primordialmente son la práctica profesional objetiva y concreta, ¿no es cierto? La cordialidad y la buena predisposición, siempre, siempre, siempre. Bien, con respecto a esto, ¿no es cierto? Ya tenemos la gestión, ahora vamos al stock, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos mencionado que el stock era la cantidad de medicamentos que voy a manejar, que voy a manipular, ¿no es cierto? Y acá los lugares en cierta forma tienen mucha importancia, pueden ser grandes, medianos, ¿sí? Pequeños. Pero tenemos que hablar en definitiva de una infraestructura edilicia, ¿no es cierto? Pero los puntos a tener en cuenta sobre esta cuestión del stock van a ser los siguientes. Primero que nada, lugar físico, ¿sí? Precisamente a lo que hacíamos referencia recién. Si yo trabajo en un lugar grande, mediano o pequeño, ¿cierto? Pero siempre ese lugar físico va a tener que estar organizado, va a tener que estar limpio, ¿sí? Va a tener que estar ni más ni menos que ordenado, ¿sí? Que esté organizado no quiere decir que esté ordenado. No confundan una cosa con otra, ¿eh? Sí. Me refiero a organizado y ordenado al mismo tiempo. Entonces, acá empezamos a ver que es muy importante que nosotros adoptemos conductas preventivas, ¿sí? Antes de que sucedan las cosas. Entonces, acá nos va a ayudar muchísimo, algo que ustedes seguramente se estudiaron y que ya saben muy, muy bien. Claro, sí, que es la clasificación de medicamentos. Sí, 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 exacto. Ustedes se la recontra reestudiaron porque son chicos y chicas muy, muy estudiosos. Y seguramente si yo les preguntara ahora, mierda, se las sabrían de memoria. ¿No es cierto que sí? Sí. Sí, no entren en pánico, mierda, no les voy a preguntar porque, sí, sí, claro, exacto. Pero igual repásenla. ¿Escucharon, no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hace acá la clasificación de medicamentos? Ayuda a organizar, ayuda a tener un orden, ¿sí? Ayuda a tener una metodología con respecto al lugar físico y el manejo de estos medicamentos. Y si no, fíjense los ejemplos. Mira, según, como dice la clasificación, mientras Nicole está buscando la clasificación en el cuaderno, mierda. Claro, sí, mira. Muy bien. Según la clasificación dice, podemos tener, según la prescripción médica, con receta y sin receta, ¿no es cierto? Y en ese caso, los medicamentos recetados van a estar guardados en estantes o cajones. Los que no tienen receta van a estar exhibidos al público, por lo general son los de venta libre, ¿cierto? Según los derechos de explotación, con patente y sin patente, y ahí tenemos medicamentos de marca o medicamentos genéricos, ¿no es cierto? ¿Eh? Y según las vías de administración, donde vamos a tener seguramente las categorías terapéuticas, y ahí mismo también vamos a tener un orden específico con respecto a presentaciones y a cuestiones que vayamos eh, manejando o utilizando en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ahí es donde vamos a manejar todas estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Eh? Y es muy importante que ustedes apliquen la clasificación, así que repasen la mierda. La clasificación les va a permitir tener todo organizado,
todo limpio, todo ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. A eso también le vamos a agregar casi al final esa clasificación que hace a los colores institucionales, ¿no es cierto? Y toda esa cuestión, pero van a notar de que la clasificación prácticamente ordena todo solo. Después también, más allá de la clasificación de medicamentos que estamos haciendo referencia y que de forma conjunta con el lugar físico, vamos a tener que tener una buena relación, una excelente relación, diría yo, con los proveedores, ¿no es cierto? Tal es así que nosotros consideramos a los clientes como lo más importante, pero no es lo único importante. Los proveedores son sumamente importantes en este sentido, ¿no es cierto? Estos proveedores nos van a brindar a nosotros ni más ni menos que la, la, la mercadería que nosotros vamos a comercializar con nuestros clientes. Entonces, no me puedo quedar sin mercadería por un error, ni mucho menos. Y la idea es tener una buena relación con esos proveedores para llegar a una relación que me permita de golpe, eh, no sé, recibir una mercadería y que me la facturen después, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son cosas cómodas, son cosas que ayudan a la actividad cotidiana, ¿eh? O algún gesto de parte de mi proveedor de mandarme una mercadería diciéndome, mirá, no te preocupes, yo te la facturo el mes que viene, porque nosotros nos olvidamos de hacer el pedido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, de esa forma uno puede mejorar la relación con ese proveedor y básicamente no nos quedamos sin mercadería en un momento difícil o etcétera, etcétera. Bien, a esto hay que sumarle la reposición. En esta parte de stock hay una cuestión con la reposición que es tener la reposición muy bien organizada. Por lo general la reposición involucra tres áreas de trabajo, ¿sí? El depósito, el área de acondicionamiento y el sector comercial. El depósito donde tengo guardadas las mercaderías. El área de acondicionamiento donde yo preparo esas mercaderías para ser incorporadas al sector comercial posteriormente. Está. Esos tres espacios, esas tres áreas de trabajo tienen que estar sumamente aceitadas, ¿no es cierto? La reposición se va a llevar adelante en el área de acondicionamiento cuando las mercaderías por lo general se reciben, ¿no es cierto? Y desde el depósito, ahí es donde se le sacan las envolturas, se chequea de que estén limpias, se chequean que las cajas no estén rayadas ni aplastadas, ¿no es cierto? Se hace el recuento de lo que se solicitó desde el sector comercial y se hace lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es el ingreso a stock. O sea, se carga la cantidad de cajas que vamos a incorporar dentro del sistema de comercialización para que el sistema sepa, a medida que se van vendiendo cada una, sepa ni más ni menos que esas cajas se vendieron y vaya restando las cajas dentro del sistema y, por ejemplo, me pueda calcular cuánto facturé en una semana, cuánto voy a facturar en los próximos 10 días, hasta inclusive me puede sacar una estadística, ¿no es cierto?, de las ventas que he hecho o que voy a hacer, dependiendo las funciones de ese sistema, ¿no es cierto? Estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto al stock. Lugar físico, la clasificación de medicamentos primordialmente y la parte de reposición. Muy bien. Por último, tenemos la parte de los proveedores, ¿no es cierto? Y recién dijimos que era importante tener una relación fluida, una buena comunicación con nuestros proveedores, prácticamente igual que con los clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver
que los puntos a tener en cuenta aquí con los proveedores son, primero que nada, el tipo de proveedor que nosotros vamos a trabajar. Los tipos de proveedores pueden ser 3: laboratorios, droguerías y distribuidoras, ¿sí? Los 3 trabajan con el mismo fin, el abastecimiento de medicamentos y la comercialización de los mismos, pero van a trabajar con diferentes modalidades y tiempos, ¿no? De acuerdo al proveedor que nosotros trabajemos, sea un laboratorio, una droguería o una distribuidora, las capacidades de abastecimiento van a ser diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Entonces, aquí es donde tengo que estar sumamente organizado de antemano, para lo cual lo primero que voy a tomar en consideración son, como vamos a ver ahora, primero que nada el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo voy a recibir la mercadería? ¿Cada cuánto recibo la mercadería y demás? Los tiempos pueden variar entre 1 a 2 veces por semana, una vez por semana, ¿no es cierto? Una vez cada 15 días o 10 días, y hasta inclusive a veces una vez por mes, ¿no es cierto? Dependiendo la frecuencia de abastecimiento, dependiendo la venta, ¿no es cierto? La frecuencia de comercialización, venta también, ¿eh? Eso es algo que tiene que estar siempre, tratar de estar equilibrado, ¿no es cierto? Lo que vendo y lo que recibo para que no me sobre nada, ¿no? Y para eso se usan por lo general las planillas de cálculo, ¿no es cierto? Donde se calcula, se hace la estadística de qué es lo que comercialicé, ¿no es cierto? Mes a mes, a lo largo de todo un año, y así tengo un pantallazo a futuro de cómo puede llegar a venir toda la situación. Más allá de que a veces suceda lo que sucedió a lo largo del 2020 y 2021, ¿no es cierto? Como por ejemplo una emergencia sanitaria donde se duplicaron o se triplicaron o básicamente tuvimos una multiplicidad hasta de inclusive por 5 veces mayor de comercialización, por ejemplo, de vacunas antivirales, ¿no es cierto? Entonces, si eso aumenta, la actividad de ustedes aumenta y así sucesivamente y es todo una secuencia de sucesos, ¿no? Que se va a dar, es inevitable. Entonces, el tiempo es muy importante. También es muy importante que tengan en consideración la carga y la cantidad. No es lo mismo comercializar o recibir pastillas, comprimidos, que ampollas y hasta inclusive que vacunas, ¿sí? Son todos diferentes, la manipulación es diferente, las cantidades de cajas que puedo apilar una encima de la otra es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el propio peso empieza a aplastar las propias cajas. Entonces, no es bueno que eso se haga, ¿no? De forma incorrecta. Otra cuestión aquí es, por ejemplo, las ampollas. Las ampollas no requieren frío, ¿no es cierto? Pero sí requieren de un cuidado especial porque la ampolla se rompe muy fácil, ¿no es cierto? Y después, hasta inclusive las vacunas requieren de, en algunos casos, refrigeración. En otros no, pero la gran mayoría requiere refrigeración. Entonces, tengo que saber qué cantidad voy a recibir, de qué carga y demás para preparar el lugar y dejarlo listo para que cuando llegue la mercadería, descargo la mercadería y la pongo en el lugar que va a ocupar. No es bueno que la mercadería ande acá para allá, ¿no es cierto?, a los ponchazos limpios de un lado para el otro. Sobre todo, si ustedes son una sucursal, ¿no es cierto?, donde se hace el fraccionamiento y el envío a otras sucursales de mercadería, ¿cierto? Eso sería muy bueno tenerlo en cuenta. Y por último, se hace el ingreso a stock que yo les había dicho, ¿no? Anteriormente, donde se le cuenta al sistema cuántas cajas son las que se incorporan al sector comercial para su venta, de acuerdo a los pedidos y demás. Ese tipo de información está disponible para todas las áreas y todas las áreas trabajan sobre esa información, ¿no es cierto? Así que
es muy bueno tener el sistema actualizado, cargar los datos de forma frecuente o periódica, ¿no es cierto? O actualizar el trabajo de una planilla de cálculo en tiempo real desde diferentes situaciones o diferentes sitios o diferentes sucursales o con diferentes personas, ¿no es cierto? Para lo cual hoy hay un sinnúmero de herramientas que permiten hacerlo, ¿no? Como son las planillas de cálculo o es Excel que nosotros siempre mencionamos y decimos que vamos a hacer las prácticas, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento haremos todas y van a ver que no es difícil de usar, al contrario, es muy fácil de usar, ¿sí? Eh, y ya van a poder ver eso puntualmente. Entonces aquí es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta tipo de proveedor, ¿no es cierto? El tiempo de llegada, ¿no es cierto? Básicamente los tiempos del proveedor, cuándo nos envía la mercadería, cuándo llega, fecha aproximada, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones, ¿no? Básicamente la carga y la cantidad, ¿no? Después el área de acondicionamiento se encargará de llevar adelante el ingreso a stock en forma detallada, ¿no? De acuerdo a lo que se pidió y de acuerdo a lo que el departamento o el depósito puso a disposición del área de acondicionamiento. Bien, entonces hasta ahí tenemos ni más ni menos que la parte de la gestión, el stock y los proveedores. Ahora vamos a ir a una de las partes más, a veces más, qué sé yo, más controversial, ¿no es cierto?, que es la facturación. Y cuando nosotros vamos a facturar, ¿no es cierto?, primero tenemos que establecer qué es, ¿no es cierto?, ¿qué es la facturación? ¿No? ¿Qué persigue la facturación? ¿A qué llamamos facturación? Bueno, no los voy a aburrir con un concepto impositivo, administrativo y mucho menos, sino que simplemente la facturación es un proceso, ¿no es cierto?, que persigue una sola cosa. El objetivo de la facturación es una sola cosa, la emisión del ticket. Así nomás. ¿Y para qué? Simple, el ticket es ni más ni menos que el comprobante de esa transacción comercial que existió entre ustedes y un cliente. ¿No es cierto? Entonces, eso puede llegar a ser un mundo, ¿no? Puede llegar a ser un mundo realmente, sobre todo cuando el cliente usa diferentes medios de pago. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿cuándo comienza el periodo de facturación? Bueno, el periodo de facturación comienza, ¿vieron cuando ustedes le preguntan al cliente alguna otra cosita? ¿Va a llevar algo más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces el cliente dice no, nada más. Cuando el cliente dice no, nada más, ya está. Ahí comienza el periodo o el proceso de facturación. Y el proceso de facturación requiere información. La información es ni más ni menos que qué lleva y cómo lo va a pagar, ¿no es cierto? Entonces le preguntamos al cliente, ¿cómo va a abonar, señor? Efectivo, mi hijo, dice, ¿no? Ponele. Entonces nos disponemos a cobrar normalmente. Pero da la casualidad que cuando el señor mete la mano en el bolsillo, ¿no es cierto? Su bolsillo no tiene la plata. Se ve que el cocodrilo no quiere largar los billetes, ¿cierto? Claro. Para lo cual el señor pregunta si puede pagar con débito. Y nosotros le decimos, sí, no hay problema, señor, tenemos el postnet acá. Entonces el señor da la tarjeta de crédito, perdón, de débito, e intentamos hacer el débito de la cuenta, pero le dice saldo insuficiente. ¿No es cierto? El señor extrañado dice la típica frase, ay, no sé por qué, porque la verdad tengo plata en esa cuenta. ¿No es cierto? Claro. Pero lo que el señor no tuvo en consideración es que su esposa estuvo haciendo unas compras a la mañana, ¿sí?, usando la extensión y le hizo cagar la cuenta. Claro, ¿no? Sí, típico. ¿No? ¿No es cierto? Ponele.
Así que el señor dice, no, mira, ¿te puedo pagar con crédito? Sí, señor, no hay problema. ¿No? A todo esto, ya todos los que están esperando que vos lo atiendas, ya te miran con cara de culo, ¿no es cierto? A vos y al señor, que no se decide con qué mierda te va a pagar, ¿no? Claro. Pero ustedes no pueden sentir esa presión, ustedes no se tienen que dejar presionar por nada. Así venga el Papa Francisco, ¿sí? Y les diga de golpe, en nombre del Padre, Figlio y Espíritu Santi, no, ¿sí? No se porten mal, estaría buscando un ibuprofeno, ponele, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Ay, ¿qué haces, Panchito? Espérame 5 minutos, papito, que tengo acá un quilombo bárbaro, ¿no? Sí, a todo esto sus compañeros, ¿sí? Se fue al baño, le dijo, bancame en el baño, voy al baño y vengo. Y ustedes saben que está viendo memes el hijo de su madre, ¿sí? En el baño mientras ustedes atienden, facturan, hacen todo ustedes, ¿no? Claro. Entonces, el señor saca su tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y básicamente nos disponemos a hacer el pago con la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Bueno, primero, la cantidad de cuotas que quiere el señor no puede. Salta como que no le da la cantidad de cuotas. ¿No? En 3 no se puede, ¿no? Entonces le decimos, ¿la hacemos en 1, señor? Bueno, hacelo en uno porque por ahí, viste, ahora que el banco te actualiza de esa cosa, entonces te cagan las cuotas, mierda, ¿no? Sí, sí, hoy no sabes, te dicen 25.000 pesos para compra de un pago único. Sí, pará, boludo, si yo quisiera comprar 25.000 pesos un pago único, sí, voy y pago en efectivo, idiota. Se supone que la tarjeta de crédito es para crédito, ¿sí? Entonces vos flexibilizás los pagos, ¿no? Ponele. Pero bueno, es lo que hay. Lo cierto es que en este ámbito, en este orden, ¿no es cierto? Vamos a tener acá eh, que al final podemos hacer el pago, ¿no es cierto? Más allá de que el señor tenía acobachado en el bolsillo superior izquierdo de su campera unos billetines, tenía hecha la reserva, ¿sí? Pero el señor no los quería tocar, ¿no? Claro. ¿Eh? Así que vos fíjate cómo en nada, 5 minutos está todo hecho un quilombo, ¿no es cierto? Cuando simplemente deberías haber recibido la cantidad, pagó, producto a la bolsita con el ticket, sírvase señor, vuelva pronto, ¿no es cierto? Bueno, en todo ese proceso, nada de lo que sucede ahí nos interesa. Así de simple. Ahora les voy a decir cómo van a hacer la facturación, porque eso es un trámite, eso puede variar, todo el tiempo puede variar, cambia a cada segundo. ¿Sí? Si no es efectivo es tarjeta de débito, si no es débito es crédito, y si no va a pagar con, no sé, patacones, mierda, ¿no? Ponele, ¿cierto? Claro, sí, ponele que, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, simple. Ustedes le van a prestar atención a estos elementos, porque estos elementos son los que realmente les van a permitir a ustedes no equivocarse, más allá de los medios de pago, más allá de todo, ustedes no se pueden equivocar. Si ustedes se equivocan dentro del proceso de facturación, les van a cobrar esa cantidad a ustedes, ¿no es cierto? Esa cantidad a ustedes se las van a cobrar. Va a salir de su sueldo. ¿Estamos? Así que ustedes no se pueden equivocar. Bien, ¿cómo evito yo la equivocación? Simple. Le tengo que prestar atención a unos cuantos elementos muy, muy fáciles de recordar. El primer elemento al cual yo le voy a prestar atención, ¿cierto? Es al importe total, ¿no es cierto? El importe total es el importe que yo voy a tener que cobrar en base a lo que el cliente compra, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Si el cliente viene y me hace una compra de 100 pesos, ¿eh? En total le voy a cobrar 100 pesos. Si son 200, 200 y así sucesivamente, ¿no? La cantidad que sea. Ahora, el segundo elemento al cual le tengo que prestar atención, ¿cierto? Es al descuento
que yo puedo llegar a hacerle a ese señor, ya sea porque su obra social tiene acuerdo comercial con nosotros o simplemente porque forma parte de un programa de descuentos, ¿no es cierto? Ahora, ese descuento afecta el importe total. Les voy a dar un ejemplo. Si el cliente tiene un descuento del 25%, ¿no es cierto? Ese cliente tiene un descuento del 25% y viene a comprar algo de 100 pesos, no lo va a pagar 100 pesos, lo va a pagar 75 pesos por el descuento. Ese descuento resta al importe total un porcentaje, ¿no es cierto? Ahora, ese descuento o esa resta no la hacemos porque somos gente buena. No, no. No la hacen porque son macanudos. Lo hacen porque tienen un acuerdo, ¿sí?, con la obra social o un plan de descuento o lo que sea. Ese descuento, esos 25 pesos que ustedes contaron, son los que van a facturar después a la obra social. Ese importe, esos 25 pesos, son ni más ni menos que el importe que le vamos a cobrar a la obra social posteriormente. ¿Está? Lo que nos lleva a ver que hay un importe de 75 pesos, ¿eh?, que va a pagar el afiliado. ¿Estamos? Y esos 25 pesos junto con otros descuentos, a fin de mes, los voy a facturar a la obra social, ¿no es cierto? Entonces, se juntan todos los descuentos, se facturan. Y una vez que la obra social hace la auditoría, básicamente la obra social nos va a pagar todos los descuentos que hicimos. Si ustedes por alguna razón se equivocan en este proceso, ¿sí?, los descuentos se los van a cobrar a ustedes. ¿Está? ¿Sí? Así que no se equivoquen. Préstenle atención al importe total, préstenle atención al descuento que van a realizar, identifiquen lo que paga el afiliado e identifiquen lo que paga la obra social. ¿Estamos? En ese orden. Importe total, descuento a realizar, qué paga el afiliado y qué va a pagar la obra social después que nosotros le hayamos facturado el descuento que hicimos. Si ustedes hacen esto, no puede fallar, no se pueden equivocar. ¿Está? Importe total, descuento, importe que paga el afiliado e importe que paga la obra social. Esas 4 cosas son fundamentales para que ustedes no se equivoquen. Incorpórenlas más allá de todo y van a andar perfecto. No se van a equivocar nunca. ¿Sí? Acá es donde les voy a decir que por esta situación se toma la receta, se le pegan los troqueles, ¿no es cierto? Esos troqueles van acompañados con el ticket de la transacción y todo eso se eleva para ser facturado a la obra social de forma oportuna. ¿Estamos? Bien, señoras y señores. Muy bien. Bueno, entonces, aquí básicamente vamos a tener esto, ¿no? Y esto es lo más importante con respecto a la facturación. Por último, ¿no es cierto?, vamos a tener la parte de atención al público. Y la parte de atención al público es bastante difícil la atención al público a veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque cada persona viene con una historia diferente, con una carga emotiva diferente, con medios de pago diferentes, con productos diferentes, situaciones diferentes y demás. Y una persona cuando va a comprar un medicamento, por lo general no está comprando no está comprando un pantalón, vamos a suponer, ¿no es cierto? ¿No? No, está comprando un medicamento y ese medicamento por ahí le da una calidad de vida, ¿no es cierto?, mejor, ¿no es cierto? No le cura nada, no le soluciona el problema que tiene, sino que simplemente le da una calidad de vida mejor, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el contexto en el cual la persona lo está pidiendo, ¿no es cierto?
Y para eso hay que ver varios elementos. Cuando nosotros hablamos de atención al público, hablamos de una comunicación fluida con nuestros clientes o tratar de lograr esa comunicación de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y esa comunicación básicamente se va a dar, ¿no es cierto?, a través de el diálogo, a través del entendimiento, a través de escuchar. Escuchen. Oír oye cualquiera. Escuchar muy pocas personas. ¿Sí? Y a eso le vamos a agregar algunos condimentos que nosotros hemos mencionado, como la cordialidad, ¿no es cierto?, y la buena predisposición. Aquí es fundamental comprender algo. La contención que le vamos a brindar al cliente. ¿Sí? Sí, contener al cliente. No, no estoy diciendo que lo inviten a comer mierda. Claro, sí, sí. Pero la contención al cliente es importante. A veces no vamos a poder hacer una contención como corresponde, pero sí hay que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿cierto? ¿Eh? Es primordial ponerse en el lugar de la otra persona. Siempre hay que tener un sentido de empatía, ¿no? Para saber qué le está pasando a la persona, qué es lo que está viviendo y demás. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De los padres primerizos, ¿cierto? Padres primerizos, ¿sí? El padre primerizo, no, no pongan cara como diciendo, qué lindo. No, es una mierda, boludo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, a ver, vos dormías apaciblemente, ¿no es cierto?, hasta que nace el pequeño bodoque, ¿sí? Y después el pequeño bodoque se apodera de la cama, mierda, ¿no es cierto? Claro. Entonces te patea la nuca, ¿sí? O la cabeza mientras vos dormís, ¿cierto? Y después pasa algo muy, muy particular, que es que vos tenés miedo a aplastar a la pequeña criatura, ¿no? Sí, pero nadie te dice que hay algo instintivo que hace que vos no aplastes al pequeño, ¿no es cierto? Y el pequeño tiene esa, no sé, maldita costumbre de querer meterse justo en el huequito entre tu espalda y la cama, ¿no? O sea, como que terminás así dormido, así en un costado, así todo duro, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo cierto es que vos imaginate esto, 4:30 de la mañana te despiertan para decirte que no hay pañales, ¿no es cierto? Claro, vos tipo 7:30, ¿no? Entras a laburar, ¿no? Entonces te despiertas y dices, bicho, ¿qué? Ah, despertar el nene, callate la boca, hijo de puta, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Callate. Bueno, ¿qué pasa, mierda? No hay pañales. ¿Cómo que no hay pañales? No, no hay pañales, boludo. ¿Qué dice? Pero si compramos ayer. Bueno, pero el nene caga. ¿Qué querés que haga? Que le haga un nudo. No sé. ¿No? Entonces uno empieza a ver que hay problemas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, apelás al salvataje. Vos sabés que en el bolso siempre hay uno o dos. Y los del bolso, no, eso lo usé ayer, boludo. Se recagoneó mal. Sabe, una torta hizo el hijo de su madre. Yo no sé de dónde salga tanta cosa, mira. Bueno, no hay pañales, mierda. ¿Y ahora qué haces? Tenés que ir a la farmacia. Olvídate. Entonces te dispones a ir a la farmacia, ¿no es cierto? Y cuando abrís la puerta de tu casa te das cuenta que llueve y diluvia. Ay, no te explico lo que llueve, ¿no es cierto? Sí, mal, rayo, trueno, horrible. Feo cacatuto no se toca. Entonces, ¿qué agarrás? De forma inocente querés agarrar el paraguas, ¿no? Y salís y bueno, son 3 cuadras con el paraguas zafo, mierda, ¿no? Entonces salí 20 metros más allá, empapado, todo empapado, olvídate, ¿no es cierto? Un desastre, mal. Lo cierto es que tenés que hacer 3 cuadras, ¿no? Bueno, casi, casi te ahogás 2 veces a lo largo de las 3 cuadras que hiciste de la cantidad de agua que cae, ¿sí?
casi te comen cocodrilos y tiburones de la cantidad de inundación que hay, ¿no es cierto? Llegás a la farmacia, ¿no? Y básicamente la persona que te atiende dice, buenas noches. No, esa no es la frase que tenés que... No, si vos le decís a una persona que pasa por eso, buenas noches, seguramente te va a ser la primera persona a la cual va a asesinar. El tipo quiere asesinar gente. El tipo está de malas. No le digas buenas noches, mierda. No tiene ninguna buenas noches él. ¿Sí? Las buenas noches son tuyas, de él no. ¿No es cierto? Claro. Entonces la frase sería así, ¿en qué puedo ayudarlo? Sería un poco mejor, ¿no es cierto? Como que están abiertos a solucionar un posible problema, ¿no es cierto? Claro. Entonces el señor va a decir algo así como pañales, ¿no es cierto? Con una voz de ultratumba, ¿no es cierto? Y decir, ¿qué tamaño? Recién nacido, ¿no? Entonces va a decir, ¡ay, qué lindo! No, ahí comienza la masacre y el primer cadáver son ustedes. No, ¿está? No, ningún qué lindo, nada. Horrible, feo, caca, tuto no se toca. Ya les dije, no está bueno. No, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Enseguida van, buscan los pañales, lo traen, se los facturan, se los cobran, ¿no es cierto? Y ustedes están pensando, bueno, ¿y cuándo contenemos al señor este? ¿No es cierto? Bueno, no hay mucho para hacer, ¿no es cierto? Pero al señor le pueden dar un número, un imán, una calco, o decirle, señor, la próxima vez no se venga con esta lluvia, por Dios, nos llama por teléfono, si usted vive acá cerca y demás, vemos cómo le hacemos llegar todo, por el amor de Dios, ¿no? Esta noche, ¿no? No le están solucionando mucho, pero por lo menos se pusieron en su lugar. El Señor lo va a recepcionar de buena forma, ¿sí? Es como que Él va a decir, bueno, por lo menos se dio cuenta de que la estoy pasando como el traste, ¿no es cierto? Y me ofrece una variante así como de forma macanuda. Hasta inclusive ustedes saben que por ahí no va a usar nunca esa opción que ustedes le dieron, pero mínimamente se ponen en el lugar de él de forma empática, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué sucede acá? El Señor no, a ver, no es que la historia termina ahí, el Señor tiene que volver a su casa, otras 3 cuadras, otros tiburones, otros cocodrilos, otras veces donde casi muere ahogado, ¿no es cierto? Y cuando llega a su casa, ¿con qué se encuentra? Al pequeño bodoque, dormido apaciblemente, así, panza para arriba, ¿no es cierto? Así, angelicalmente, así como... ¿sí? ¿Y qué tiene puesto de pañal? Su mejor remera de algodón blanco inmaculada. ¿Sí? Sí, sí, esa remera que todavía no usó, no estrenó, ¿eh? Y es bien suavecita. Entonces la tiene puesta como pañal. Y al lado, ¿quién duerme también del pequeño? Su madre. ¿Sí? También. No sabes qué matar primero, si al pequeño bodoque o a su madre, ¿no es cierto? Claro. Lo cierto es que vos dejás los pañales por ahí, te pegás una ducha para entrar el calor de la congelada que te pegaste, de la inundada que hay afuera, y ¿qué haces? Después te vas a trabajar 7:30, porque eran las 4:30 cuando toda esta odisea comenzó, ¿no es cierto? Así que la contención puede ser de diferentes formas, ¿sí? Lo mismo puede pasar con una persona anciana que tiene todo un quilombo de recetas y papeles y no encuentra el papel que les tiene que presentar a ustedes. No les cuesta nada tomar la pila de papeles así, sacar lo que ustedes necesitan sacar de esa pila de papeles y devolverle los papeles ordenados, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, sepan ver un poco más allá de lo que realmente se está diciendo, ¿no? Empatía, visión, ¿no es cierto? No es solamente qué querés, te lo doy, te cobro y te vas. No, generen un vínculo entre usted y el cliente, ¿no es cierto? Para que sea todo un poco más llevadero, ¿sí? Y haya como una especie de fidelidad entre el cliente y ustedes, claro, ¿eh? Básicamente. Ahí va a haber otro tema que es una cuestión comercial. Estas cuestiones comerciales siempre atentan con la buena relación que ustedes tienen con los clientes.
Y si la estructura o el mecanismo a nivel del negocio y empresarial no son los más adecuados, esto va en desmedro de la relación que ustedes tienen con sus clientes. El sector comercial a nivel de costos, a nivel de productos, de servicios, es muy específico. Hay que cuidar específicamente esa área. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que va a comprar un producto y una semana se lo cobran 500 pesos y a la semana siguiente se lo cobraron 800, ¿sí? Porque lo compra toda la semana o va una vez cada 15 días y demás y encuentra semejante cantidad de aumento y va a decir, hey, que claro, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión netamente comercial que es un problema y aquí es donde básicamente entran el marketing y los servicios como un último anillo de absolutamente todo esto que estamos mencionando. El marketing y los servicios van a darle el fundamento necesario a este marco para que esa parte comercial no se sienta tanto con respecto a aumentos y demás. Pueden tener el producto más caro, ¿sí? Pueden tener el producto más caro que puedan llegar a vender, pero si el marketing y los servicios cumplen con la función que necesitan, el cliente va a ir y va a comprar contento, ¿no es cierto? Servicios me refiero a, por ejemplo, seguimiento de tomado de presión, o glucosa, o algunos servicios que tengan que ver con aspectos nutricionales, la compra de vitaminas, proteínas, minerales o aminoácidos, entre otros, no sé, un servicio de entrega a domicilio o compra telefónica o a través de un catálogo en una página en internet o un programa de descuentos con productos que tengan descuentos para clientes de diferentes tipos, no solamente los afiliados a una obra social, sino los propios también, con una tarjeta de descuentos que genere de golpe, no sé, algún evento en particular con respecto al lanzamiento de un producto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el marketing y los servicios le dan como una especie de, de salvavidas al negocio con respecto a los costos, ¿sí? Si a ustedes los atienden bien, si a ustedes les brindan un producto que es bueno, no les importa qué tan costoso sea. Es posible que lo compren por segunda vez si se sienten a gusto y si obviamente es la prioridad es volver a experimentarlo o a usarlo o a disfrutarlo, etcétera, ¿no? Eso va dependiendo de gustos, de las necesidades, del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero todas estas cuestiones son las que van a tener que tomar en consideración para tener aquí una atención al público, ¿no es cierto?, como la que se espera que nosotros podamos tener, ¿no? Básicamente llevar adelante de forma ordenada, de forma amigable, de forma cortés, comunicándonos como corresponde con nuestros clientes y demás. Bueno, esto es lo que nosotros teníamos que ver con respecto a la gestión, ¿no es cierto? El stock y la atención al público.